Hola a todos. Bienvenidos al canal de Daniel Hernández. En esta oportunidad, quiero compartir con ustedes, un video en el cual conoceremos las partes internas de un relevador de horno de microondas, cómo están conformadas y cuál es su función. También se realiza el proceso de prueba, revisión y comprobación. Espero que este video sea de su agrado, lo compartan, den like y si aún no se han suscrito, se suscriban al canal de Daniel Hernández. Sin más que agregar, comenzamos. Existen relevadores de diferentes tipos, los podemos encontrar para uso industrial, uso automotriz, o en este caso la aplicación es en electrodomésticos. La principal característica de un relevador es que podemos controlar altos voltajes y altos amperajes utilizando una pequeña señal, digamos de alrededor de los 5 volts. Esta señal es conocida como señal de control y puede ser generada por un microcontrolador, un sensor o incluso por algún botón de accionamiento manual. El relevador es un dispositivo electromecánico, ya que está compuesto por elementos eléctricos y elementos mecánicos. Los elementos eléctricos son un embobinado sobre un núcleo que por lo regular es de hierro, formando de esta manera lo que se conoce como electroimán. El elemento mecánico es un mecanismo tipo balancín que le permite activar y desactivar un contacto el cual está abriendo y cerrando el circuito que queremos controlar. Dado que está conformado por elementos mecánicos, la vida útil del relevador es muy reducida, ya que los elementos mecánicos van sufriendo desgaste con el uso y comienzan a generar fallas. Otra causa de falla se da en la zona de contacto, switch o interruptor, conocida como platinos. Se da este nombre porque es el material preferido para la zona de contacto, aunque también se pueden encontrar otros materiales, dependiendo de la calidad y la aplicación de dicho dispositivo. Los platinos pueden causar falla por desgaste debido al uso, o por arco eléctrico al estar conmutando entre abrir y cerrar, lo que se conoce como platinos flameados. A continuación haremos físicamente algunos de los relevadores mencionados anteriormente. Tenemos un relevador del tipo automotriz. Como podemos apreciar, la carcasa nos muestra un diagrama en el cual identifica a cada una de las terminales con un número. Además, se especifica las terminales que corresponden a la bobina del electroimán y las que corresponden a la salida de la señal controlada. En la parte posterior podemos observar las terminales. Igualmente, tienen grabado el número que las identifica, facilitando la conexión de dicho relevador. Asimismo, indica el voltaje de operación, que en este caso es de 12 volts. También tenemos un relevador de horno de microondas. En la carcasa muestra el voltaje y amperaje de trabajo. En este caso tenemos las dos terminales de salida de la señal controlada y las dos de la señal de control, que son las que conectan con la bobina del electroimán. Este otro relevador también pertenece a un horno de microondas, pero cuenta con 4 terminales en la parte inferior y 2 en la parte superior. Las de la parte superior y las que están disparejas o desalineadas deben de dar continuidad con los platinos y son las que dan salida a la señal controlada. Las 2 terminales alineadas son las de la bobina, o sea que, reciben la señal de control. Tenemos uno más. Se trata de un relevador de televisión. Se le ha retirado la cubierta, dejando al visibles los componentes internos como son bobina, núcleo de hierro, balancín del mecanismo de accionamiento, y los platinos. Al activarse la bobina se genera el campo electromagnético, que atrae al balancín de mecanismo, generando una fuerza de palanca, con lo cual se logra contacto entre los platinos. Ahora haremos la prueba del relevador automotriz. En este momento estamos conectando las dos terminales correspondientes a la bobina, y debemos de tener continuidad entre las dos terminales restantes. Esto lo veremos a continuación. En este momento estamos escuchando la alerta de continuidad, indicando que el relevador se encuentra activado. Al desconectar la fuente de alimentación, obviamente ya no tenemos continuidad. Lo conectamos y nuevamente debemos de tener continuidad. De hecho, se escucha como el platino se activa y se desactiva. Ahora haremos la prueba al relevador de horno de microondas. Como ya comentamos, las dos terminales superiores son las que tienen la salida de la señal controlada, y las terminales de la parte inferior que están alineadas son donde se aplican la señal de control, es decir, son las terminales de la bobina. Podemos escuchar cómo se activa y desactiva el mecanismo.
Una vez que está activado el relevador no debemos de escuchar rebotes, debe de ser un solo clic, y si escuchamos rebotes múltiples esto indica que el relevador está generando fallas. Ahora checamos continuidad entre las dos terminales de salida y obtenemos la alarma de continuidad, ya que tenemos conectada la fuente de alimentación, la desconectamos, y al checar continuidad, obviamente no debemos detener, si tenemos continuidad después de haber desconectado la fuente de alimentación esto nos indica que el mecanismo se ha quedado pegado, y que no está desactivando al relevador. Al sustituir un relevador de horno de microondas debemos de poner atención en cómo están alineadas las terminales de salida y el número de estas, ya que están configuradas para ser montadas en las diferentes tarjetas electrónicas. En este caso revisaremos este relevador. Como podemos observar el mecanismo se activa, sin embargo, no tiene la fuerza suficiente para generar el contacto entre los platinos, de tal forma que aunque escuchemos el clic no vamos a tener continuidad en las terminales de salida, esto puede ser porque la bobina haya perdido fuerza, ya sea por falso contacto o sobrecalentamiento, entonces, el electroimán no actúa con la fuerza suficiente sobre el balancín, o podría ser que, el balancín haya sufrido desgaste y por lo tanto no se logre el contacto entre los platinos generando de esta forma la falla del relevador. Aquí puedes ver cómo se acciona el electroimán pero no tiene la fuerza suficiente para generar el contacto. De igual forma al sustituir el relevador debemos de verificar los datos, en este caso estamos observando que la bobina debe de alimentarse a 12 volts de corriente directa y de igual forma la corriente de operación que son de 125 volts a 20 amperes y de 17 amperes a 250 volts. Ahora verificaremos el relevador de televisión. En este caso tendremos mayor visibilidad del funcionamiento y de los elementos ya que hemos retirado la cubierta. Primeramente identificamos las terminales de la bobina, como se había comentado, son las que están alineadas. Al momento de aplicar el voltaje en las terminales de la bobina se activa el electroimán, atrayendo al balancín, y este a su vez cierra el circuito del elemento que queremos controlar. Como podemos apreciar el contacto de los platinos es un contacto firme, no se aprecian rebotes. Si al aplicar el voltaje a las terminales de la bobina y mantenerlo fijo, observamos rebotes en los platinos, o se escuchan varios clics de accionamiento, esto nos indica una falla en el relevador ya sea por falso contacto en la bobina, o mal funcionamiento del mecanismo. De igual forma, si al conectar el voltaje a las terminales de la bobina se escucha el clic de accionamiento del mecanismo, y aún así no tenemos continuidad entre las terminales de salida, que son las que están desalineadas, o las que van en la parte superior, dependiendo del tipo de relevador, entonces debemos de creer que los platinos están flameados, ya que aunque la bobina, electroimán y mecanismo estén funcionando correctamente, la superficie de los platinos no cierra el circuito, posiblemente por suciedad, o material carbonizado debido al arco voltaico que se genera al estar abriendo y cerrando constantemente. En este caso podríamos solucionar dando una limpiada de platino, sin embargo, la mayoría de los relevadores de microondas vienen sellados y al destaparlos, estamos corriendo el riesgo de dañar ya sea el mecanismo o algún otro componente interno, de tal forma que si detectamos falla en algún relevador, lo más conveniente es reemplazarlo por un relevador que no presente falla ya sea nuevo o reciclado. Si no cuentas con una fuente de alimentación, no te preocupes, puedes usar una batería de 9 volts, de las cuadradas para realizar tus pruebas. Como puede, la superficie de los platinos está comenzando a generar residuos, y tarde o temprano el relevador fallará. Esto lo podemos corregir limpiando la superficie, sin embargo, no en todos los modelos de relevadores es posible esta corrección. Por el momento es todo amigos. Espero que haya sido de utilidad este vídeo. Si fue así, dale like, comparte, y suscríbete al canal de Daniel Hernández.
Gracias, cordial saludo, y hasta la próxima.